A principios de 2019, bajo el sol de la mañana en decenas de ciudades mexicanas, cuadrillas de trabajadores comenzaron a desmantelar enormes letras metálicas de las fachadas de los centros comerciales. Letra por letra, el nombre de Fábricas de Francia, un emblema con más de un siglo de antigüedad, fue arrancado de los muros y arrojado al olvido. Durante 120 años, esta icónica tienda departamental fue el símbolo absoluto de la elegancia, el crédito y la aspiración para la clase media mexicana. En su apogeo, operaba 41 sucursales vibrantes, repletas de familias en sus tradicionales compras de fin de semana, definiendo el glamour en las provincias y ciudades fuera de la capital. Pero, en cuestión de meses, todo fue borrado, sin quiebras estrepitosas, sin deudas asfixiantes, sin liquidaciones dramáticas por crisis económicas. Las luces de los pasillos nunca se apagaron, simplemente amanecieron vistiendo un uniforme ajeno, con maniquíes y estantes reempaquetados bajo los nombres de otras marcas. ¿Cómo es posible que una institución centenaria, que sobrevivió a la Revolución Mexicana y a múltiples devaluaciones del peso, sea ejecutada repentinamente por su propia familia corporativa? La respuesta no se esconde en el fracaso financiero, sino en el implacable cálculo de una hoja de Excel, la canibalización de marcas y un millonario movimiento de ajedrez comercial. A finales del siglo XIX, las calles empedradas de Guadalajara, en el corazón del estado de Jalisco, comenzaban a respirar un aire de transformación. En la época del Porfiriato, México miraba a Europa, y muy especialmente a Francia, como el faro absoluto de la modernidad, el progreso y el buen gusto. La élite mexicana y la creciente clase media urbana ya no se conformaban con los productos locales. Anhelaban la sofisticación del viejo mundo. Fue en este clima de efervescencia cultural y económica, alrededor de 1878, cuando una silenciosa pero poderosa ola de inmigrantes llegó al país para cambiar para siempre la historia del comercio nacional. No llegaron con armas, sino con rollos de seda, encajes finos y una visión revolucionaria de las ventas. Estos pioneros eran conocidos como los Barcelonets, hombres jóvenes provenientes del remoto y helado Valle de Ubaye, en los Alpes franceses. Escapando de la pobreza y la falta de oportunidades en sus montañas natales, emprendieron el largo viaje transatlántico hacia México. A diferencia de otros grupos migratorios, los Barcelonets poseían un talento innato para la industria textil y una red de apoyo comunitario inquebrantable. Al llegar a Guadalajara, encontraron un comercio tradicional basado en los cajones de ropa, tiendas oscuras, pequeñas, donde el regateo era la norma y la mercancía se amontonaba sin orden ni gracia. Para los franceses esto era un lienzo en blanco. Decididos a replicar la magia de los grandes almacenes parisinos como Le Bon Marché, fundaron lo que pronto se convertiría en una de las instituciones comerciales más veneradas de México, las Fábricas de Francia. Impulsada por apellidos de comerciantes visionarios como Fortul, Chapuis y Gas, la primera tienda en Guadalajara no fue simplemente un local comercial, fue una declaración de intenciones. La arquitectura del lugar desafiaba todo lo que los tapatíos, los habitantes de Guadalajara, conocían. Se introdujeron conceptos arquitectónicos deslumbrantes para la época. Techos altos que permitían una iluminación natural dramática, mostradores de maderas finas pulidas y, lo más revolucionario de todo, los inmensos escaparates de cristal. La vitrina cambió por completo la psicología del consumidor mexicano. Antes el cliente debía entrar y pedir al mostrador lo que necesitaba. Ahora, la mercancía se exhibía hacia la calle como en un escenario teatral. Maniquíes vestidos con la última moda europea invitaban a los transeúntes a soñar antes siquiera de cruzar la puerta. Además, las Fábricas de Francia introdujo la política de precios fijos. Se acabó el agotador regateo. El precio marcado en la etiqueta garantizaba transparencia y otorgaba un aura de seriedad y prestigio al establecimiento. Comprar dejó de ser una transacción de necesidad para convertirse en una experiencia de ocio, un paseo de fin de semana, un evento social. El impacto en la sociedad tapatía fue absoluto e inmediato. Entrar a Fábricas de Francia era transportarse a París sin salir de Jalisco.
Los estantes rebosaban de perfumes importados, sombreros de ala ancha, corsés, lencería fina, casimires ingleses y sedas de Lyon. La tienda se convirtió en el árbitro indiscutible de la elegancia. En las reuniones de la alta sociedad y en los paseos dominicales, el mayor símbolo de estatus era levantar ligeramente el cuello del abrigo o acomodarse el vestido y decir con orgullo: "Lo compré en fábricas de Francia". Era un sello de distinción que separaba a quienes tenían acceso a la modernidad de quienes se quedaban atrás. Pero la verdadera genialidad de estos inmigrantes franceses fue cómo lograron que este lujo europeo echara raíces en el suelo mexicano. No se limitaron a ser extranjeros vendiendo productos importados. Se integraron a la vida de la ciudad, entendieron las aspiraciones de las familias mexicanas y adaptaron su oferta para que, gradualmente, la naciente clase media también pudiera aspirar a poseer un pedazo de ese glamour. Con el tiempo, las fábricas de Francia comenzó a establecer relaciones de confianza duraderas, sentando las bases de lo que más tarde serían los sistemas de crédito departamental. Las familias abotonaban su lealtad a la marca, heredando la costumbre de comprar allí de madres a hijas. Esta etapa fundacional estableció un modelo de negocio brillante y una devoción emocional casi religiosa hacia la marca. Los Barcelonets habían construido un imperio sobre la base del buen gusto, el servicio impecable y la innovación comercial. La intersección entre la sofisticación de la Europa industrializada y la calidez de un mercado mexicano ávido de progreso creó una fórmula invencible. Fábricas de Francia había nacido como una pequeña lencería de inmigrantes, pero al cruzar el umbral hacia el siglo XX, ya se erigía como la catedral del comercio en el occidente de México. Nadie en ese momento de esplendor, rodeado de cristal, bronce y ricas telas, podría haber imaginado que la misma semilla de expansión y modernidad que los Barcelonets plantaron con tanto éxito, eventualmente, más de un siglo después, sería la misma maquinaria corporativa que firmaría su sentencia de muerte. Pero por ahora, en las primeras décadas del siglo XX, Fábricas de Francia era invencible, y su nombre apenas comenzaba a prepararse para conquistar el resto del país. Sobrevivir a la Revolución Mexicana no fue una tarea sencilla para ningún negocio, y mucho menos para uno que representaba el lujo extranjero y la opulencia. Sin embargo, Fábricas de Francia demostró una notable capacidad de adaptación. Mientras el país se reconstruía y entraba en la era de la industrialización de mediados del siglo XX, un periodo de crecimiento económico sostenido conocido como el Milagro Mexicano, la tienda departamental no solo mantuvo sus puertas abiertas, sino que trazó la estrategia que definiría su época dorada: la conquista de la provincia. El centralismo comercial de México siempre ha sido legendario. Históricamente, las grandes inversiones, las vitrinas más espectaculares y las tendencias de vanguardia se reservaban casi exclusivamente para la capital, la Ciudad de México. Allí, titanes como el Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool libraban su propia guerra por la aristocracia urbana. Pero Fábricas de Francia, con su arraigo en Guadalajara, entendió algo que los gigantes de la capital ignoraban. La creciente clase media en los estados del occidente, el Bajío y el norte del país, también tenía un hambre feroz de modernidad, estatus y buen servicio. En lugar de intentar competir en el saturado y costoso mercado capitalino, Fábricas de Francia se convirtió en el faro de la elegancia para las ciudades de nivel secundario. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la marca comenzó una expansión estratégica hacia ciudades como Tepic, Aguascalientes, Mazatlán y diversas localidades de Veracruz y Chihuahua. Para los habitantes de estas regiones, la llegada de un Fábricas de Francia no era simplemente la apertura de una tienda. Era un acontecimiento social de primer nivel, un símbolo de que su ciudad finalmente había llegado a la modernidad. Las sucursales se diseñaban para impresionar. A menudo el edificio de Fábricas de Francia era la estructura comercial más imponente de la ciudad. Trajeron consigo maravillas que hoy damos por sentadas, pero que entonces eran revolucionarias. Para muchos niños de provincia en los años 70, su primer viaje en una escalera eléctrica no ocurrió en un aeropuerto internacional, sino en el centro de su propia ciudad, dentro de un Fábricas de Francia.
El choque sensorial al cruzar las puertas de cristal era inolvidable. El aire acondicionado perfecto que ofrecía un refugio del sofocante calor del exterior, los pisos inmaculados, la iluminación teatral y ese olor inconfundible y embriagador que flotaba en la planta baja. Una mezcla del mostrador de cosméticos y los finos perfumes europeos. La experiencia de compra se convirtió en un ritual sagrado para las familias mexicanas. El paseo dominical evolucionó. Ya no se trataba solo de ir a la plaza principal o a la iglesia. Ir a Fábricas de Francia se volvió la culminación del fin de semana. Las familias se vestían con sus mejores ropas simplemente para ir a pasear por los pasillos, mirar los escaparates y soñar. Era el lugar donde se compraba el vestido para la quinceañera, el traje para el primer trabajo, el ropón de bautizo y donde se registraba la codiciada mesa de regalos para las bodas. La tienda no solo vendía mercancía, vendía los momentos más importantes en la vida de sus clientes. Pero quizás la innovación más poderosa de esta época, y el verdadero motor de su éxito financiero, fue la democratización de la aspiración a través del crédito comercial. Fábricas de Francia fue pionera en ofrecer a las familias de provincia la posibilidad de llevarse a casa el glamour europeo y pagarlo poco a poco. La tarjeta de crédito de la tienda se convirtió en un rito de iniciación para los jóvenes profesionales y en el salvavidas financiero de las madres de familia. Sacar la tarjeta de plástico con el emblemático logo de la tienda de la cartera no era solo un método de pago, era una declaración social. Significaba que uno era sujeto de crédito, que pertenecía a una clase media estable y respetable. Para la década de 1980, el nombre de Fábricas de Francia era una institución intocable fuera de la Ciudad de México. Tenían la lealtad absoluta de millones de clientes, el dominio del comercio regional y un sistema de crédito sumamente rentable. Habían construido un verdadero feudo comercial. Las abuelas llevaban a sus nietas, transmitiendo la lealtad a la marca a través de las generaciones. Sin embargo, el éxito deslumbrante trae consigo una peligrosa visibilidad. La provincia mexicana estaba cambiando. La construcción de nuevas autopistas, el auge de la aviación comercial y la penetración de la televisión nacional estaban borrando las fronteras del aislamiento regional. México se estaba volviendo un mercado más pequeño y conectado. Al construir este lucrativo imperio regional, Fábricas de Francia, sin saberlo, se había pintado un blanco gigante en la espalda. En las altas torres corporativas de la Ciudad de México, los gigantes del retail, que durante décadas habían ignorado a la provincia, comenzaron a revisar los números. Se dieron cuenta de que había una mina de oro fuera de la capital y que esa mina ya tenía dueño. El puerto de Liverpool, el titán más agresivo y capitalizado del país, puso sus ojos en el occidente. La etapa de independencia y esplendor provincial de Fábricas de Francia estaba a punto de colisionar con la fuerza implacable del capitalismo corporativo nacional. A finales de la década de 1980, el panorama económico de México estaba a punto de sufrir una transformación sísmica. El país se preparaba para abrir sus fronteras al comercio internacional, y los titanes corporativos sabían que, para sobrevivir a la inminente llegada de competidores extranjeros, necesitaban una escala nacional absoluta. En las elegantes y frías salas de juntas de la Ciudad de México, los ejecutivos del puerto de Liverpool estudiaban el mapa del país con ambición territorial. Eran los reyes indiscutibles del comercio de lujo en la capital, pero cada vez que miraban hacia el occidente, el Bajío o el norte, se topaban con un muro de lealtad inquebrantable construido a lo largo de décadas. Ese muro tenía nombre: Fábricas de Francia. Liverpool se enfrentaba a un dilema clásico de expansión corporativa. Podían gastar miles de millones de pesos y décadas de esfuerzo intentando construir sus propias tiendas en la provincia, luchando cuesta arriba para convencer a familias que llevaban generaciones comprando en Fábricas de Francia de que cambiaran sus hábitos, o podían sacar la chequera. La lógica financiera era aplastante. ¿Para qué librar una guerra de trincheras cuadra por cuadra, ciudad por ciudad, si simplemente podían comprar el reino entero? El año 1988 marcó el punto de no retorno. En un movimiento maestro de consolidación comercial, el puerto de Liverpool adquirió oficialmente la cadena Fábricas de Francia.
Fue una transacción colosal, un apretón de manos entre gigantes. Es crucial entender que esto no fue un rescate. Fábricas de Francia no estaba en bancarrota. No era una cadena agonizante pidiendo clemencia. Al contrario, fue comprada precisamente porque era inmensamente exitosa y rentable. Para los descendientes de aquellos visionarios inmigrantes franceses en Guadalajara, fue la capitalización máxima del esfuerzo de sus antepasados. Vendieron el imperio en la cima. Inicialmente, para el consumidor cotidiano que paseaba por los pasillos en Tepic, Mazatlán o la propia Guadalajara, la adquisición pasó casi desapercibida. Las letras metálicas en la fachada seguían siendo las mismas. De hecho, el abrazo del gigante se sintió cálido, protector y lleno de abundancia. Al integrarse a la colosal red logística de Liverpool, las tiendas de fábricas de Francia experimentaron una inyección de esteroides operativos. De la noche a la mañana, el inventario se volvió más rico y diverso. Llegaron nuevas marcas internacionales que antes eran exclusivas de la capital. La famosa tarjeta de crédito de Fábricas de Francia fue respaldada por el vasto músculo financiero de Liverpool, permitiendo líneas de crédito más amplias y un sistema de cobro más moderno. Impulsada por el capital de su nueva empresa matriz, la cadena experimentó un ritmo de expansión vertiginoso. Si en décadas anteriores abrían una tienda cada pocos años, bajo el mando de Liverpool comenzaron a multiplicarse rápidamente, llegando a sumar más de 40 sucursales en todo el territorio nacional. Parecía la alianza perfecta. Fábricas de Francia aportaba la penetración regional, los excelentes márgenes de ganancia y el amor ciego de la provincia. Liverpool aportaba el capital infinito, el poder de negociación global y la eficiencia logística. Era la época del boom de los centros comerciales cerrados en México, y no había mall de provincia que se respetara sin un Fábricas de Francia como su tienda ancla. Pero en el mundo corporativo, las asimilaciones nunca son verdaderamente horizontales. El abrazo de un gigante, por más benévolo que parezca al principio, siempre tiene el potencial de convertirse en una llave de asfixia. Mientras los clientes celebraban la abundancia en los mostradores, en las oficinas de administración, la balanza de poder había cambiado para siempre. La erosión de la identidad de Fábricas de Francia no ocurrió de un día para otro con un anuncio dramático. Fue una muerte lenta provocada por la implacable estandarización. Antes de la adquisición, las decisiones de inventario y estilo se tomaban en Guadalajara, con un profundo y matizado entendimiento de los gustos, el clima y las necesidades específicas de la clientela regional. Los compradores originales sabían exactamente qué texturas preferían las familias para el clima tropical del Pacífico, o qué tipo de sastrería buscaban los empresarios del norte del país. Bajo el mando centralizado de la Ciudad de México, esa preciada autonomía se evaporó. La maquinaria corporativa de Liverpool exigía máxima eficiencia, y la eficiencia en el retail a gran escala significa homogeneización. Las órdenes de compra comenzaron a dictarse desde los rascacielos corporativos en la capital, aplicadas con una brocha gorda para todo el territorio nacional. La mercancía que llegaba a los estantes de Fábricas de Francia empezó a ser, silenciosa pero inconfundiblemente, un reflejo calcado del inventario de Liverpool, solo que empaquetado bajo un logotipo distinto. Incluso la estética interna sufrió una mutación. Las vitrinas, que antes se diseñaban con un encanto local y un toque de teatralidad provincial que enorgullecía a las comunidades, pasaron a seguir los rígidos manuales de visual merchandising corporativos, idénticos y asépticos. El alma del lugar, aquella cálida familiaridad que distinguía a las tiendas desde la época de los inmigrantes franceses, comenzó a diluirse en un mar de procesos burocráticos. El orgulloso empleado de piso, que durante décadas había sentido que trabajaba para la institución más prestigiosa de su estado, ahora recibía memorándums fríos desde una capital distante, tratándolo como un número más en la nómina del conglomerado. Los clientes más antiguos, aquellos cuyas familias habían comprado a crédito allí durante generaciones, comenzaron a notar una disonancia sutil, pero persistente al recorrer los pasillos. La tienda mantenía el nombre en la fachada, y las alfombras seguían limpias, pero el ambiente se sentía cada vez más frío, más genérico, más como un clon. A pesar de la expansión masiva de sucursales
y las impresionantes cifras de ventas que el grupo reportaba año tras año a la Bolsa Mexicana de Valores, Fábricas de Francia había firmado un pacto faustiano. A cambio del crecimiento físico acelerado y el respaldo financiero infinito, había entregado su alma comercial. Ya no era el dueño de su propio destino. Se había convertido en un simple canal de distribución secundario dentro del inmenso motor de ingresos del puerto de Liverpool. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, esta estrategia funcionó a la perfección en los balances financieros. La fórmula de mantener dos marcas paralelas parecía un modelo de segmentación de mercado invencible. Sin embargo, en el despiadado y cambiante mundo del retail, mantener una marca viva requiere algo más que simplemente surtirla de mercancía. Requiere dotarla de un propósito claro y diferenciado en la mente del consumidor. Mientras el nuevo milenio avanzaba y la cultura de los centros comerciales en México evolucionaba, el gigante corporativo se daría cuenta de que mantener a este hijo adoptivo generaba un problema logístico y psicológico monumental. Fábricas de Francia, despojada de su esencia original, estaba a punto de entrar en un laberinto de identidad del cual no habría salida. Con la llegada del nuevo milenio, el panorama del retail en México experimentó una evolución drástica. Los centros comerciales dejaron de ser simples aglomeraciones de tiendas bajo un mismo techo para transformarse en fashion malls y lifestyle centers, inmensos palacios de cristal, acero y entretenimiento que redefinían el ocio urbano. En este nuevo ecosistema hipercompetitivo, la claridad en el posicionamiento de una marca no era solo una ventaja, era una cuestión de supervivencia. Y fue exactamente en este entorno donde Fábricas de Francia comenzó a sufrir los primeros síntomas de una enfermedad letal en el mundo de los negocios: la irrelevancia. El puerto de Liverpool, la empresa matriz, había invertido millones en consolidar su marca principal como el pináculo indiscutible de la aspiración para la clase media alta y alta de México. Con su célebre eslogan publicitario inundando la televisión y las revistas, la emblemática bolsa rosa de Liverpool se había convertido en un poderoso símbolo de estatus social. Cuando un consumidor caminaba por el centro comercial sosteniendo esa bolsa rosa, estaba comunicando al mundo éxito, sofisticación y poder adquisitivo. Pero, ¿dónde dejaba esto a Fábricas de Francia? Dentro de la arquitectura corporativa del grupo, la histórica cadena Tapatía había caído en lo que los estrategas de marketing llaman el síndrome del hermano del medio. En una familia de marcas, el hermano mayor, Liverpool, recibe la mayor parte de la atención, la inversión en diseño y las campañas publicitarias más deslumbrantes porque es el orgullo, la insignia premium. Por otro lado, las marcas de descuento o hermanos menores reciben atención por su volumen de ventas y su agresividad en precios. Sin embargo, el hermano del medio a menudo queda atrapado en un limbo doloroso, sin una identidad clara que justifique su existencia frente a los consumidores modernos. Entrar a un Fábricas de Francia durante la primera década de los años 2000 se había convertido en una experiencia caracterizada por una profunda esquizofrenia comercial. Para el ojo inexperto, la tienda parecía idéntica a un Liverpool. Al caminar por los pasillos, el cliente encontraba exactamente los mismos pantalones Levi's, las mismas pantallas de televisión, las mismas botellas de perfume Lancôme y las mismas camisas de diseñador. Las promociones gigantescas, como las famosas ventas nocturnas, ocurrían en los mismos fines de semana, con los mismos porcentajes de descuento y las mismas facilidades de pago a meses sin intereses. Incluso los sistemas de cajas y la tipografía de los recibos de compra eran un calco. Y aquí radicaba el veneno silencioso que estaba matando a la marca. Si los productos eran los mismos, si los precios eran exactamente iguales y si las promociones eran idénticas, ¿por qué un consumidor joven preferiría comprar en Fábricas de Francia en lugar de ir a Liverpool? En la psicología del consumidor mexicano, donde la percepción social tiene un peso monumental, pagar lo mismo, pero llevarse la mercancía en una bolsa de Fábricas de Francia, en lugar de la codiciada bolsa rosa de Liverpool, comenzó a sentirse como un mal negocio emocional. El prestigio histórico de la marca
aquel glamour provinciano que construyeron los inmigrantes franceses, todavía resonaba en los corazones de las abuelas y madres de familia que habían comprado allí en los años 70. Pero para las nuevas generaciones, los millennials que comenzaban a tramitar sus primeras tarjetas de crédito, Fábricas de Francia no inspiraba nostalgia. Simplemente se percibía como un Liverpool de segunda categoría, un sustituto menos glamoroso para quienes no tenían un formato premium cerca de casa. El problema de identidad no era solo una cuestión de percepción pública, se había convertido en un dolor de cabeza logístico y financiero monumental en las entrañas del corporativo. Operar Fábricas de Francia significaba mantener una costosa duplicidad en casi todos los niveles de la empresa. Se requerían campañas de marketing paralelas, contratos separados para los rótulos, producción de dos tipos de uniformes para los empleados y el mantenimiento de sistemas de tarjetas de crédito con identidades visuales distintas, a pesar de que el riesgo crediticio y el capital provinieran exactamente del mismo cajón. Aún más irracional era la estrategia inmobiliaria que se desarrolló durante la fiebre de los centros comerciales. En su afán por asegurar el dominio absoluto del mercado regional y bloquear la entrada a competidores como Sears o el Palacio de Hierro, el grupo llegó a situaciones que rozaban el absurdo comercial. En varias ciudades de provincia, un mismo centro comercial albergaba un enorme Liverpool en el extremo norte y un Fábricas de Francia en el extremo sur. Estaban compitiendo contra sí mismos. Pagaban el doble de renta comercial, el doble de sueldos gerenciales y el doble de mantenimiento para venderle exactamente la misma pantalla plana o el mismo refrigerador al mismo cliente, dividiendo sus propias ganancias. En la jerga despiadada de los negocios, este fenómeno destructivo se conoce como canibalización. Una marca estaba devorando a la otra desde adentro. Sin embargo, durante varios años, los ejecutivos en la Ciudad de México dudaron en apretar el gatillo. A pesar de sus ineficiencias, Fábricas de Francia seguía siendo rentable gracias a la inmensa inercia de su legado. En ciudades como Guadalajara o Tepic, profundamente arraigadas a sus tradiciones, borrar el nombre de Fábricas de Francia se consideraba un riesgo gigantesco que podría alienar a la clientela más conservadora y leal. Así que el corporativo optó por mantener el status quo, dejando que la marca flotara a la deriva, sin una verdadera inyección de innovación que la separara de su hermano mayor. Lentamente, Fábricas de Francia se había transformado en un zombie corporativo, demasiado grande, nostálgica y lucrativa para ser ejecutada de inmediato, pero demasiado redundante para recibir el oxígeno de una verdadera reinvención. Estaba atrapada en una parálisis estratégica absoluta. No podía elevar su estatus y volverse más exclusiva, porque ese territorio premium estaba celosamente guardado para Liverpool. Tampoco podía permitirse bajar sus precios o la calidad de su mercancía para capturar al inmenso mercado popular, porque eso destruiría sus márgenes de ganancia y abarataría la percepción global de todo el grupo corporativo. Esta precaria cuerda floja sobre la que caminaba Fábricas de Francia podría haberse mantenido en un equilibrio tenso durante otra década, siempre y cuando el ecosistema del retail mexicano hubiera permanecido estático. Pero a principios de 2017, un terremoto sacudió la industria comercial del país. El puerto de Liverpool abrió la chequera una vez más para realizar la adquisición más audaz e inesperada de su historia. Y con esa sola firma, el destino de la histórica cadena de Occidente quedó irrevocablemente sellado. A principios de 2017, la Junta Directiva del Puerto de Liverpool ejecutó la jugada maestra más agresiva en la historia reciente del retail mexicano. En una transacción colosal valuada en más de 15.700 millones de pesos, el conglomerado adquirió el 100% de Suburbia, la exitosa cadena de tiendas de ropa que hasta ese momento pertenecía a Walmart de México. Ante los ojos del público general y de los analistas financieros, esta compra fue celebrada como un movimiento de expansión brillante. Sin embargo, en los corredores corporativos, este acuerdo rediseñó por completo la arquitectura del mercado y, de manera colateral y silenciosa, redactó la sentencia de muerte ineludible para Fábricas de Francia. Para comprender la letalidad de este impacto, es vital entender qué representaba Suburbia en el ajedrez del comercio nacional.
A diferencia de Liverpool o Fábricas de Francia, Suburbia nunca pretendió vender lujo ni emular experiencias europeas inalcanzables. Era el rey absoluto de la moda accesible, diseñado milimétricamente para capturar el vasto segmento socioeconómico medio, medio-bajo y popular de México. Operaba de manera ágil, enfocada exclusivamente en indumentaria y calzado, sin los sofocantes costos operativos de las tiendas departamentales tradicionales que mantenían inventarios lentos como muebles o línea blanca. Suburbia sabía exactamente quién era, qué vendía y a quién se lo vendía. Era una máquina imparable de volumen. Con esta adquisición estratégica, el puerto de Liverpool logró finalmente lo que toda corporación capitalista anhela: el dominio total y absoluto del espectro socioeconómico nacional, bloqueando cualquier punto de entrada para la competencia. En la cúspide de la pirámide, la marca Liverpool continuaría reinando como la joya de la corona, destinada a la clase media alta y alta, ofreciendo marcas internacionales exclusivas, restaurantes gourmet, experiencias de lujo y los más altos márgenes de ganancia. En la base de la pirámide, la recién adquirida Suburbia, con sus 119 sucursales, actuaría como una gigantesca red de arrastre, dominando el mercado masivo con moda rápida y precios imbatibles. El modelo de segmentación de la empresa matriz era ahora impecable, claro y letalmente eficiente. Existía un jugador para el lujo y un jugador para el volumen, con fronteras de marca perfectamente delimitadas que evitaban que compitieran entre sí. Pero en medio de este esquema brillante, un incómodo elefante en la habitación comenzó a asfixiarse rápidamente. Fábricas de Francia, el histórico orgullo de Guadalajara y la cadena que alguna vez fue el faro de modernidad en las provincias, de repente se encontró sin oxígeno en su propia casa. Si Liverpool controlaba el prestigio y Suburbia acaparaba la accesibilidad, ¿cuál era la razón comercial, lógica o financiera para mantener operando una tercera cadena que vagaba como un fantasma por el terreno de la clase media tradicional? La respuesta, analizada fríamente en las hojas de cálculo de los directivos, era brutal: ninguna. Durante décadas, Fábricas de Francia había funcionado como una especie de marca puente, un Liverpool de acceso, para aquellas ciudades donde el poder adquisitivo aún no justificaba el formato premium. Pero ahora, con el ejército de tiendas Suburbia integrado al grupo, ese puente ya no era necesario. El conglomerado se había quedado con un portafolio esquizofrénico de 3 marcas, y una de ellas acababa de convertirse en una costosa, gigantesca e innecesaria redundancia operativa. Mantener 3 marcas distintas implicaba una pesadilla logística y financiera insostenible. Los camiones de distribución tenían que segregar inventarios en los enormes centros de distribución. Los departamentos de marketing debían crear 3 campañas publicitarias masivas para el Día de las Madres, 3 estrategias distintas para el Buen Fin y mantener 3 plataformas de comercio electrónico separadas, a pesar de que compartían los mismos servidores y almacenes. Y para colmo, las 41 sucursales de Fábricas de Francia exigían casi el mismo nivel de mantenimiento estructural, iluminación y personal que un Liverpool, pero sin lograr generar los mismos márgenes de rentabilidad, ya que la percepción de la marca ya no permitía cobrar ese impuesto al lujo que los consumidores sí estaban dispuestos a pagar bajo el prestigioso toldo rosa de su hermano mayor. La junta directiva se enfrentaba a un diagnóstico innegable sobre la mesa de conferencias: el hijo adoptivo del Occidente, aquel que había sido asimilado en 1988 y que tantas ganancias les había reportado durante los años 90, ya no encajaba en el nuevo orden mundial del conglomerado. Se había convertido en un obstáculo estructural para la eficiencia pura. En este punto de la historia corporativa, la nostalgia no tenía cabida en las proyecciones de ingresos. Los recuerdos invaluables de las abuelas tapatías paseando por los pasillos franceses, el profundo arraigo cultural de la marca en Tepic o la magia de aquellas primeras escaleras eléctricas en Mazatlán eran, a los ojos de los analistas financieros de la Ciudad de México, simples intangibles románticos que no pagaban dividendos en la bolsa de valores. El síndrome del hermano del medio había alcanzado su fase terminal. El veredicto estratégico estaba dictado, pero ejecutarlo no era una tarea trivial. Desaparecer una marca con más de 120 años de profunda historia comercial,
con 41 megatiendas operando a toda capacidad en los mejores centros comerciales del país y miles de empleados portando su uniforme con orgullo, requería un plan quirúrgico a nivel nacional. No sería un colapso dramático, con anaqueles vacíos y letreros de liquidación total en las vitrinas, como suele ocurrir cuando una cadena quiebra devorada por sus deudas. Sería algo mucho más aséptico, un asesinato corporativo frío, calculado y ejecutado a la perfección desde el interior. Fábricas de Francia, la reina histórica de la provincia mexicana y cuna del crédito departamental, caminaba ciegamente hacia el precipicio, empujada no por sus competidores directos, sino por la implacable consolidación del propio imperio al que había jurado lealtad 3 décadas atrás. Solo faltaba que el reloj marcara la hora cero para apretar el botón. En la segunda década del siglo XXI, las sólidas murallas físicas de los centros comerciales mexicanos comenzaron a perder su estatus como las fortalezas inexpugnables del consumo. El país estaba despertando a una revolución que no pedía permiso para entrar: la era digital. La llegada oficial de gigantes tecnológicos como Amazon a México en 2015, sumada al crecimiento explosivo y la consolidación abrumadora de Mercado Libre, reescribió por completo las reglas del juego comercial. El consumidor mexicano, que durante generaciones había sido cautivo de los escaparates físicos y las exhibiciones dominicales, de repente descubrió que tenía el inventario del mundo entero al alcance de su pulgar, a través de la pantalla de un teléfono inteligente. Pero la amenaza para las tiendas departamentales tradicionales no venía únicamente desde el ciberespacio. En el mundo físico, los pasillos de los fashion malls fueron invadidos por un ejército extranjero altamente ágil y letal. Las cadenas internacionales de fast fashion, marcas como Zara, H&M y Forever 21, transformaron radicalmente la velocidad del consumo. Para las nuevas generaciones, la moda ya no consistía en comprar prendas duraderas para toda una temporada utilizando la tarjeta de crédito de sus padres. Se trataba de tendencias fugaces, colecciones que cambiaban cada 2 semanas y precios sumamente agresivos. Frente a esta doble pinza, la inmediatez del comercio electrónico y la voracidad de la moda rápida, Fábricas de Francia quedó expuesta como lo que realmente era en ese momento: un transatlántico pesado y antiguo, intentando maniobrar desesperadamente en un mar repleto de lanchas rápidas. Sus enormes pisos de venta, llenos de inventarios pesados y con ciclos de compra tradicionales, comenzaron a sentirse anacrónicos para un público joven que priorizaba la velocidad y la novedad sobre la tradición y la elegancia clásica. Sobrevivir a este asedio omnicanal exigía una transformación brutal. En las salas de juntas corporativas, el retail omnicanal dejó de ser una simple palabra de moda para convertirse en un mandato absoluto de vida o muerte. Las grandes corporaciones debían fusionar milimétricamente la experiencia física con la digital, permitir compras en un clic desde el sofá, habilitar la recolección de paquetes en la tienda, garantizar devoluciones sin fricción y desarrollar algoritmos precisos de recomendación. Sin embargo, esta transformación no se lograba solo con buenas intenciones. Requería una inyección de capital aterradora. Hablamos de inversiones multimillonarias en servidores en la nube, el rediseño total de la cadena de suministro, la construcción de centros de distribución hiperautomatizados y la contratación de ejércitos enteros de ingenieros de software y analistas de datos. Para el Grupo Puerto de Liverpool, la hoja de ruta era evidente: debían blindar su nave nodriza a cualquier costo. El conglomerado canalizó miles de millones de pesos para transformar a Liverpool.com MX en la plataforma de comercio electrónico departamental más poderosa del país, preparándola para la guerra directa contra Amazon. Simultáneamente, tras la reciente y colosal compra de Suburbia, se enfrentaban a la titánica tarea de construirle una infraestructura digital desde cero a su nuevo gigante de volumen masivo. Y fue en medio de esta monumental guerra financiera por la supervivencia tecnológica donde los directivos volvieron a mirar los números de Fábricas de Francia. El diagnóstico digital era devastador. Construir una plataforma de comercio electrónico de clase mundial y una aplicación móvil robusta para la marca principal,
Liverpool, era una inversión indispensable y prioritaria. Desarrollar una infraestructura digital similar para el recién adquirido Titán del volumen masivo, Suburbia, era una necesidad estratégica indiscutible. Pero desviar recursos críticos, talento tecnológico y millones de pesos para mantener, actualizar y promocionar una tercera plataforma digital, exclusiva para fábricas de Francia, cuando vendía exactamente el mismo inventario que su hermano mayor, desde cualquier ángulo financiero, operativo o de ingeniería de software, era una absoluta locura corporativa. En el implacable mundo del retail omnicanal, la duplicidad de esfuerzos es un pecado capital que drena los márgenes de ganancia. Imaginen la absurdidad de la logística detrás de escena. Un cliente en Jalisco realizaba una compra en fábricas de Francia, Turn.com, Image. Ese pedido digital llegaba al mismo macrocentro de distribución nacional que procesaba los envíos de Liverpool. El algoritmo del almacén tenía que desviar la mercancía hacia una línea de empaque separada, usar materiales distintos, simplemente para que el producto fuera introducido en una caja con el logotipo de la cadena Tapatía, y luego cargado exactamente en el mismo camión repartidor. La empresa estaba gastando fortunas en mantener servidores paralelos, presupuestos de marketing digital divididos y centros de atención telefónica segmentados, todo para sostener una ilusión de marca en Internet, cuando la realidad de la cadena de suministro era una sola. El asedio omnicanal despojó a fábricas de Francia de su último y más grande escudo. En las décadas anteriores, la cadena se había protegido gracias al profundo arraigo físico que tenía en los corazones de las ciudades de provincia. La costumbre familiar de ir a la tienda los fines de semana era su mayor fortaleza. Pero cuando la tienda se trasladó a la pantalla del teléfono celular, la lealtad geográfica y la nostalgia arquitectónica desaparecieron de golpe. En Internet, las fronteras de la provincia se borran. No importa si el usuario vive en el centro de Guadalajara o en la capital del país, la interfaz digital es idéntica. Y frente a esa pantalla luminosa, el consumidor joven mexicano, pragmático y aspiracional, prefería abrumadoramente descargar la aplicación de Liverpool, que le garantizaba el máximo prestigio social antes que interactuar con una plataforma percibida como secundaria. La junta directiva del puerto de Liverpool comprendió que para tener una mínima oportunidad de ganar la sangrienta guerra contra los gigantes tecnológicos globales, necesitaban concentrar todo su poder de fuego. Cada peso gastado en oxigenar la identidad separada de fábricas de Francia era un peso que se le restaba al presupuesto necesario para enfrentar a Mercado Libre o Amazon. La supervivencia futura del conglomerado dependía de la eficiencia implacable y de la consolidación de sus canales de venta. El diagnóstico final en los corporativos de Santa Fe fue inamovible. La estructura de tres marcas se había convertido en un ancla de plomo en una industria que exigía velocidad absoluta. El histórico nombre que los inmigrantes franceses habían construido con tanto esmero a finales del siglo XIX no estaba siendo derrotado por la falta de clientes en sus pasillos físicos, sino por la aplastante gravedad matemática del comercio digital del siglo XXI. El gigante corporativo había llegado a la conclusión de que ya no podía permitirse el costoso lujo de la nostalgia. La decisión irreversible estaba tomada. Solo faltaba redactar el documento que apagaría 120 años de historia con un solo golpe de teclado. El miércoles 12 de septiembre de 2018 amaneció como cualquier otro día en el calendario comercial de México. En las 41 sucursales de fábricas de Francia repartidas por toda la República, los empleados encendieron las luces, pulieron los mostradores de cristal, alinearon perfectamente los maniquíes y abrieron las puertas de cristal para recibir a los primeros clientes de la mañana. En el piso de ventas, la rutina fluía con la misma normalidad con la que lo había hecho durante más de un siglo. Sin embargo, a cientos de kilómetros de distancia, en el frío y calculador corazón financiero de la Ciudad de México, el destino de la institución estaba a punto de ser sellado para siempre. Esa tarde, el conglomerado El Puerto de Liverpool envió un documento electrónico a la Bolsa Mexicana de Valores, BMV. No hubo una conferencia de prensa majestuosa, ni un evento conmemorativo, ni discursos que honraran el legado de la marca. Fue simplemente un evento relevante, un escueto comunicado de carácter regulatorio, compuesto por unos cuantos párrafos en un archivo PDF.
El lenguaje corporativo, famoso por su capacidad para anestesiar la emoción, fue utilizado con una precisión quirúrgica. El comunicado declaraba oficialmente que, tras concluir un exhaustivo estudio de mercado, el grupo había tomado la decisión estratégica de iniciar un proceso de conversión para la totalidad de las 41 tiendas que operaban bajo el nombre de Fábricas de Francia. A partir del año 2019, la marca desaparecería del mapa comercial mexicano. Dependiendo de la ubicación, el tamaño y el perfil demográfico de la zona, cada sucursal sería transformada en un formato Liverpool o en una tienda suburbia. La justificación que la junta directiva ofreció a los inversionistas era tan lógica como implacable. Los estudios demostraban que los consumidores tenían una mejor identificación y preferencia por los nombres de Liverpool y suburbia. Además, el movimiento permitiría consolidar la estrategia omnicanal del grupo, optimizando la logística y reduciendo los gastos operativos. En términos matemáticos, el argumento era inobjetable. Las acciones de la compañía en la bolsa reaccionaron positivamente. El mercado siempre aplaude la eficiencia, pero detrás de la asepsia de las palabras conversión, sinergia y optimización, se ocultaba una tragedia cultural y comercial profunda. Con la simple presión de un botón de enviar, un grupo de ejecutivos y accionistas en la capital acababa de borrar 120 años de historia ininterrumpida. Habían dictado la pena de muerte para la creación de aquellos jóvenes barcelonets que cruzaron el Atlántico en el siglo XIX. Lo que hace que el colapso de Fábricas de Francia sea un caso tan extraordinario en los anales de la historia del retail es precisamente la naturaleza de su muerte. A diferencia de Blockbuster, Viana o FAMSA, cadenas que colapsaron asfixiadas por montañas de deudas, escándalos financieros o una incapacidad total para vender, Fábricas de Francia murió gozando de una salud financiera envidiable. No hubo acreedores tocando a la puerta ni filas de proveedores exigiendo pagos atrasados. La cadena era inmensamente rentable, generaba un flujo de efectivo constante y sus tiendas estaban llenas de clientes leales, que pagaban sus tarjetas de crédito mes con mes. Pero en la era del hipercapitalismo corporativo, ser rentable ya no es suficiente. Se exige ser óptimamente rentable. Fábricas de Francia no murió por fracasar en el mercado. Fue ejecutada porque se interponía en el camino de la perfección geométrica del portafolio de su empresa matriz. Fue un sacrificio calculado en el altar de la consolidación de marcas. Cuando la noticia se filtró desde los monitores de los analistas financieros hasta los pasillos de las tiendas, el impacto humano fue de un shock silencioso y prolongado. Para los miles de empleados, muchos de los cuales llevaban décadas trabajando exclusivamente para esa marca, ascendiendo desde vendedores de piso hasta gerentes regionales, el anuncio cayó como un balde de agua helada. No perderían sus empleos. El corporativo garantizó que serían reabsorbidos por las nuevas marcas, pero perderían su identidad. Aquella sensación de pertenencia, el orgullo de decir, yo trabajo en fábricas, estaba a punto de ser empacada en cajas de cartón. Esa noche de septiembre, cuando las sucursales cerraron sus puertas y las luces de los inmensos letreros exteriores se apagaron, los empleados sabían que estaban viviendo el inicio del fin. El decreto estaba firmado. El gigante que los había abrazado 3 décadas atrás ahora se preparaba para devorarlos por completo. Solo restaba esperar la llegada del año nuevo para que los equipos de demolición corporativa comenzaran su trabajo, despojando a la provincia mexicana de su último gran símbolo de elegancia histórica. El reloj marcó el inicio del año 2019, y con él se desató una maquinaria logística de precisión implacable en todo el territorio mexicano. No hubo un periodo de gracia ni una lenta agonía. La orden ejecutiva desde Santa Fe era clara. La transición debía ser rápida, limpia y absoluta. A lo largo y ancho del país, desde los calurosos estacionamientos de las plazas comerciales en el norte hasta los centros urbanos del Bajío, cuadrillas de trabajadores nocturnos comenzaron a erigir andamios frente a las fachadas que, durante décadas, habían sido los faros luminosos del consumo local. La gran metamorfosis había comenzado. El proceso de desaparición física de Fábricas de Francia fue un espectáculo de cirugía corporativa a gran escala. Cada noche,
Cuando los centros comerciales cerraban sus puertas y el último cliente abandonaba el lugar, el eco de los taladros y los martillos reemplazaba la música ambiental. Las enormes letras metálicas, algunas de las cuales habían soportado el sol y las tormentas de la provincia durante más de 30 años, fueron desatornilladas, bajadas con grúas y arrojadas a los camiones de chatarra. El nombre que había definido la elegancia de generaciones enteras fue literalmente arrancado de los muros de concreto, dejando tras de sí únicamente la sombra descolorida en la pintura de la fachada, un fantasma tipográfico que pronto sería cubierto por una nueva capa de pintura corporativa. Pero la verdadera tensión de este proceso no radicaba únicamente en la destrucción del letrero, sino en el destino dictaminado para cada una de las 41 sucursales. El corporativo había utilizado sus avanzados algoritmos de inteligencia de mercado para analizar el nivel de ingresos, la demografía y el potencial de consumo de cada código postal donde operaba un Fábricas de Francia. Con base en esta radiografía socioeconómica, las tiendas fueron sometidas a una especie de sombrero seleccionador empresarial. El dictamen final dividió el legado en dos caminos drásticamente opuestos. Aproximadamente la mitad de las tiendas fueron ascendidas al formato premium de Liverpool, mientras que la otra mitad fue transformada en el formato de volumen masivo de Suburbia. Para las sucursales que fueron reconvertidas en Liverpool, la transición fue, en cierta medida, una actualización estética. Se instaló nueva iluminación, se ampliaron los pasillos, se introdujeron marcas de lujo internacionales y las icónicas bolsas rosas inundaron las cajas registradoras. Sin embargo, para los clientes de toda la vida, el cambio trajo consigo una frialdad palpable. Aquella tienda que solía sentirse como suya, con un trato cálido y una escala más humana, ahora imponía la rigidez y el distanciamiento propios de un formato de lujo globalizado. Pero el verdadero shock cultural, el impacto emocional más profundo en las comunidades, se vivió en aquellas ubicaciones que el corporativo condenó a convertirse en suburbia. Para los habitantes de estas zonas, la transformación se sintió como una degradación pública de su estatus social y comercial. Entrar a la tienda durante las semanas de remodelación era presenciar la demolición de su historia de consumo. Los elegantes mostradores de cristal de perfumería y cosméticos fueron desmantelados. Los departamentos de electrónica, línea blanca, muebles y regalos de boda, aquellos espacios donde las familias habían comprado sus primeros televisores a color o amueblado sus casas a crédito, fueron vaciados y clausurados por completo. De la noche a la mañana, el vasto e intrincado laberinto de la tienda departamental fue aplanado para dar paso a interminables hileras de racks metálicos atiborrados de ropa y calzado de moda rápida. La metamorfosis a Suburbia fue brutalmente eficiente, pero despojó a la ubicación de toda su magia y aspiración. Los clientes habituales, señoras que durante años acudían a que les probaran perfumes, o familias que iban a mirar los muebles de exhibición los domingos, cruzaban las nuevas puertas y se encontraban con un almacén de ropa fría y pragmática. Era un recordatorio doloroso de que, a los ojos del algoritmo corporativo de la capital, su código postal ya no era digno del lujo departamental. En el centro de esta tormenta de identidad se encontraban los miles de empleados de piso. La transición fue un ejercicio de disonancia cognitiva severa. Un día salieron de su turno portando el gafete y el uniforme que los identificaba como parte de una institución centenaria. Al día siguiente, se reportaron a trabajar en el mismo edificio físico, cruzaron la misma puerta de empleados, utilizaron los mismos casilleros, pero tuvieron que ponerse un chaleco distinto y aprender a repetir un nuevo saludo corporativo. Fueron obligados a desaprender años de cultura organizacional para convertirse, de manera instantánea, en representantes de una marca que hasta el día anterior consideraban competencia o de un formato que operaba bajo reglas completamente diferentes. A medida que avanzaban los meses de 2019, la ejecución del plan demostró ser implacablemente perfecta. Ninguna tienda cerró definitivamente sus puertas al público. La transición se hizo en caliente, con muros falsos de tabla roca ocultando las remodelaciones, mientras las cajas registradoras no dejaban de sonar. Para el último trimestre del año, la misión estaba cumplida.
Las 41 tiendas habían sido asimiladas por completo. El puerto de Liverpool celebró el éxito financiero y logístico de la operación. Sus reportes trimestrales brillaron con la promesa de la optimización omnicanal y la sinergia operativa. Habían extirpado la redundancia de su sistema con una precisión de cirujano. Sin embargo, en el paisaje urbano de México, en los centros comerciales de Guadalajara, Tepic, Veracruz, Mazatlán y decenas de otras ciudades, quedó un vacío silencioso. La gran metamorfosis había concluido, pero al limpiar las fachadas y unificar los inventarios, el gigante del retail acababa de borrar para siempre el alma comercial de la provincia mexicana. Han pasado varios años desde que la última letra metálica fue desatornillada y enviada al depósito de chatarra. Hoy, si un adolescente camina por los pasillos de las principales plazas comerciales de Jalisco, Nayarit o Veracruz, su realidad visual está dominada exclusivamente por el inconfundible rosa vibrante de Liverpool o por los inmensos ventanales de ofertas de suburbia. No existen placas conmemorativas en los muros, ni fotografías históricas en los pasillos que recuerden lo que alguna vez estuvo allí. Físicamente, la erradicación de fábricas de Francia fue un éxito rotundo, un borrado corporativo ejecutado con una eficacia escalofriante. Sin embargo, la memoria urbana es mucho más terca que las decisiones de una junta directiva. En las calles de la provincia mexicana, el nombre se niega a morir. La marca desapareció de los estados de cuenta y de las bolsas de compras, pero sobrevive como un poderoso fantasma geográfico en el vocabulario cotidiano. Si uno toma un taxi en el centro de Tepic o en Guadalajara y le pide al conductor que lo lleve a fábricas, el vehículo se dirigirá sin dudarlo hacia el edificio que hoy ostenta un logotipo distinto. Las madres todavía les dicen a sus hijos, nos vemos en la entrada de fábricas, y los puntos de referencia urbanos siguen anclados a esa identidad perdida. Es el eco persistente de una época, una prueba innegable de que, en el retail, cuando una marca logra tocar genuinamente la vida de las personas durante más de un siglo, trasciende el estatus de mero negocio para convertirse en una coordenada emocional de la ciudad. Desde la perspectiva corporativa y académica, el final de Fábricas de Francia se ha convertido en uno de los casos de estudio más fascinantes en las escuelas de negocios de América Latina. Su historia es la lección definitiva sobre la implacabilidad del posicionamiento de marca y el peligro mortal de la canibalización. Demuestra que, en el hipercompetitivo ecosistema actual, no basta con tener excelentes ventas, buenas ubicaciones o un historial libre de deudas. Si una marca no posee un propósito único, claro e irreemplazable dentro del portafolio de su empresa matriz, su destino final es la asimilación. El puerto de Liverpool compró Fábricas de Francia en 1988 para devorar su cuota de mercado, pero al fallar en otorgarle un carril de evolución propio, terminó convirtiéndola en un clon innecesario de sí mismo. La adquisición de Suburbia fue simplemente el catalizador, la luz que expuso la irrelevancia en la que la histórica cadena Tapatía había caído tras décadas de ser administrada como el hermano del medio. El corporativo extirpó el nombre, sí, pero paradójicamente absorbió todo su ADN. El dominio absoluto que hoy tiene el grupo sobre el mercado departamental mexicano, su inmensa red de crédito y su profunda penetración en las ciudades fuera de la capital, fueron cimientos construidos sobre la espalda de Fábricas de Francia. Aquellos jóvenes inmigrantes barcelonets que llegaron a Guadalajara a finales del siglo XIX jamás imaginaron el colosal imperio en el que se transformaría su humilde cajón de ropa, ni mucho menos que su propia creación sería sacrificada 120 años después en el altar de la eficiencia omnicanal. Pero su verdadero legado no estaba hecho de letras metálicas ni de vitrinas de cristal. Su legado fue la democratización de la aspiración. Fueron ellos quienes enseñaron a la provincia mexicana a comprar con elegancia, quienes introdujeron el concepto de que el consumo podía ser una experiencia estética, y quienes, a través de sus pioneros sistemas de crédito, permitieron que la naciente clase media urbana participara en la modernidad. El nombre de Fábricas de Francia pudo haber sido borrado de las fachadas por un decreto de septiembre,
y sus pasillos transformados bajo uniformes ajenos. Pero la cultura comercial que inventaron sigue latiendo, intacta y poderosa, en el corazón mismo del consumo mexicano contemporáneo. La historia de Fábricas de Francia nos deja una de las reflexiones más frías y fascinantes del mundo empresarial contemporáneo. No todos los imperios comerciales caen porque cometen un error catastrófico, porque se ahogan en deudas o porque sus clientes los abandonan. A veces una marca puede desaparecer precisamente porque hizo su trabajo demasiado bien, hasta el punto de ser asimilada, estandarizada y finalmente sacrificada por la misma maquinaria corporativa que la compró en su época de gloria. Esta desaparición nos recuerda que el retail nunca se trata únicamente de transacciones financieras o cálculos de inventario. El comercio es el escenario donde se desarrolla la vida cotidiana. Durante más de un siglo, Fábricas de Francia no solo vendió perfumes, ropa o muebles, vendió la idea de la modernidad y la elegancia a la provincia mexicana. Moldeó la identidad de decenas de ciudades, democratizó el crédito para la naciente clase media y se convirtió en el punto de encuentro ineludible de incontables fines de semana familiares. Cuando aquellas enormes letras de metal fueron desatornilladas de las fachadas en 2019, lo que se desvaneció no fue una simple tienda departamental, sino un testigo silencioso de la evolución urbana, económica y cultural de México. En la era del comercio electrónico omnicanal y los algoritmos implacables, la supervivencia de un negocio exige una identidad afilada. La historia nos enseña que la nostalgia, por más profunda y arraigada que sea, no es un modelo de negocio que pueda sostenerse por sí solo frente a una hoja de cálculo. Las empresas viven de su capacidad para justificar su existencia frente al futuro y mueren en el momento en que se convierten en una redundancia operativa, por más amadas que hayan sido en el pasado. Fábricas de Francia ya no existe en los reportes anuales, ni en los directorios de los centros comerciales, pero sobrevive en la geografía emocional de millones de mexicanos que aún se niegan a llamar a esos pasillos por su nuevo nombre corporativo. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso dentro de un Fábricas de Francia? ¿Aún conservas aquella primera tarjeta de crédito o recuerdas tus paseos dominicales en familia? Comparte tu historia en los comentarios, porque la memoria colectiva es el único archivo que las corporaciones no pueden borrar. Si este viaje por la historia del comercio en México te conectó con el pasado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este documental. Nos vemos en la próxima historia, cuando volvamos a encender las luces de otro gigante olvidado.